¿Conoces a alguien que normalmente se está quejando? Estás con él o esa persona y tienes esa conversación y siempre, siempre lleva al punto de lo que le está saliendo mal, lo que le está haciendo injusto, que tal persona tuvo la culpa y trae siempre eso a la conversación. La verdad, a veces eso es incómodo. A veces quieres evitar a esa persona para tener ese tipo de conversaciones porque es un poquito desgastante. Y si preguntáramos a alguien, oye, ¿qué le puedo decir? ¿Qué puedo aconsejar? Lo que pudiéramos decir la mayoría es, oye, deja de quejarte, enfócate mejor en las cosas que sí está ocurriendo, una mejor perspectiva. Y eso pudiera sonar bien, pudieras sonar adecuado a la situación, pero hoy quiero proponerte algo. Y si ese tipo de comunicación es la comunicación que deberíamos de tener, quiero contarte algo. Cuando tenía yo 14 años, estaba en secundaria y en los recesos lo que normalmente yo hacía era jugar voleibol o básquetbol. Y ese día estaba jugando básquetbol y yo sentía que estaba jugando como nunca, pero perdiendo como siempre. Ya que nos estamos quejando y desahogando tantito, yo no era el mejor jugador, pero ese día estaba haciendo un gran partido, estábamos empatados, ya sabíamos que estaba por tocar el timbre para regresar a clases y de repente viene el equipo contrario hacia nuestro lado de la canasta, vienen por el lado derecho y el que traía la pelota da una vuelta, fintea a uno, da otra vuelta, esquiva a otro y ya nada más la persona que estaba entre la canasta y que lo metiera él era yo. Yo estaba ahí, estaba de defensa, veo que él está por saltar, salta, yo salto, intento taparle, pero no lo logro. No lo tapo, tampoco él no le encesta, te digo, estamos perdiendo como siempre. Y de repente, cuando caemos al suelo, lo que pasa es que me pisa mi pie. En ese momento, pues, en la euforia, en la adrenalina, en que había que remontar y encestar en el último segundo del receso, no me doy cuenta, no siento nada, pero al pasar el día, al siguiente día, yo empiezo ya no a caminar normal, empiezo a como, ya sabes, y algo está sucediendo y cuando me doy cuenta, se me había enterrado la uña. Pero no solo fue eso, sino que pasaron los días, se me hizo lo que era necesario, pero creció la uña de nuevo y creció chueca y se cortaba y me volvía a pasar y empezó a ser un ciclo esta situación. Y esta situación me hizo ver que la vida había sufrimiento, había dolor y había que estar atendiendo esto. Y quiero preguntarte, ¿por qué crees que hay sufrimiento en el mundo? Creo que es una de las preguntas que a veces hacemos normalmente y preguntamos, ¿y por qué Dios lo permite? Y la Biblia es donde podemos encontrar las respuestas de todo y nos aclara esto. La respuesta clara y concreta es porque el sufrimiento existe por el pecado. Al principio, en Génesis, podemos ver que esto era diferente. La creación era buena, la creación era perfecta. No había dolor, no había enfermedad, no había hambre, no había muerte, no había una separación entre Dios y la humanidad. Pero trágicamente los humanos fueron engañados y desobedecieron a Dios. Y eso lo que provocó fue una ruptura, porque ellos intentaron ser como Dios. Y entonces algo que pasó es que entró el pecado en la humanidad. Y cuando estoy diciendo pecado, no me estoy refiriendo a que alguien mintió, a que alguien robó, o lo que se te ocurra pensar en cosas malas. Me estoy refiriendo que el pecado fue como una infección que dañó toda la creación. Fue algo que la distorsionó del diseño original. Infectó las relaciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones y hasta nuestro cuerpo.
Entonces, el resultado final del pecado fue el sufrimiento en esta tierra, en la humanidad. Todo lo que podemos llamar las enfermedades, la injusticia, guerras, pérdidas, la depresión, la soledad, todo eso, el sufrimiento en sí, es la razón es el pecado. Ahora, si tú y yo nos quedáramos con esta parte de la verdad, no es toda la historia, hay algo más increíble, y es que desde el principio Dios sabía todo, conocía todo, y Dios tenía un plan para rescatar y restaurar esa relación de la humanidad con Él. Y el plan lo llevó a cabo a través de Jesús. Él vino a restaurar esa relación con el Padre. Él vino no solo a hablar del amor, no solo a hablar que venía el reino, sino también Él lo que estuvo haciendo, vivió como un hombre, vivió todo, dice la palabra que fue tentado de todo, pero también llegó un momento donde sufrió todo. Pero sabemos tú y yo que va a venir una segunda vez y de manera completa va a estar restaurado y ya no va a haber ese sufrimiento que hay hoy en día. Podemos encontrar en la Biblia muchas personas, muchos personajes, muchas situaciones, y en cada una de estas historias podemos ver que personas fueron honestas con Dios, hablando de su profundo dolor, de sus enfermedades, de sus temores, incluso de esos deseos no favorables hacia otras personas, y expresando todo esto. No tenían miedo a lamentarse ni quejarse delante de Dios. ¿Recuerdas la pregunta que te hice al comienzo? ¿Y si este debería ser un lenguaje o una manera de comunicarnos? Pero yo no me estaba refiriendo de llegar y quejarnos de todo. No estaba hablando de llegar y quejarnos en cualquier conversación con cualquier persona. Lo que estoy tratando de decir es que, ¿qué tal si eso es lo que deberíamos de hacer todos? De ir con Dios y soltar todo esto, lo que está pasando, de ir al lugar correcto. Y el lugar correcto es delante de su presencia y venir y a soltar todo eso que estamos cargando, que estamos sintiendo, que estamos pensando. Porque en este mundo algo que tenemos asegurado es que habrán aflicciones, habrá sufrimiento. Y esto lo podemos ver en Salmo 22, 1, 2. Es un ejemplo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda, ni escuchas a mis gritos de dolor. Dios mío, te llamo de día y no me escuchas. Te llamo de noche y no me respondes. Esas palabras de angustia, estas palabras que cuestionan a Dios de dónde estás, estas palabras las escribió y las dijo el rey David, una persona que en la Biblia describe que tenía el corazón conforme al de Dios. Y sinceramente, al leerlo, esto no suena a alguien sumamente espiritual, ¿verdad? No suena, no suena a lo que yo visualizo como algo espiritual, pero suena a alguien que estaba furioso, que estaba frustrado, que no entendía qué estaba pasando, que hasta incluso podía dudar si Dios estaba siendo real y existiendo en esa situación. Pero lo impresionante no es que solo David dijo estas palabras, sino Jesús mismo, estando en la cruz, dijo estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las palabras que Jesús dijo en su momento de mayor sufrimiento, de mayor aflicción. Hoy en día tenemos estudios que se han realizado acerca de qué fue lo que implicó la crucifixión físicamente. En su momento, cuando azotaban los romanos, los látigos tenían en un extremo metal o huesos, y lo que hacían al azotar era en las espaldas golpear y
exponía la espalda hasta llegar al músculo. La corona de espinas, las espinas, todo eso en el Medio Oriente llegan a medir hasta 5 centímetros. Si al ponerlo en la cabeza y golpear las espinas, producía una hemorragia y presión. Cargar la cruz de manera horizontal, con la espalda, como ya lo mencioné, que había pasado, en ese estado era una tortura, era un dolor inimaginable. Todavía imagínate lo que se tuvo que caminar con esa carga. Y ya estando en la cruz, con la posición de manos clavadas, tanto en las manos y en los pies, y en esa posición, la mayoría de las muertes registradas en la cruz no era por desangrarse, sino era por una asfixia lenta. Y estar en esa posición era lo que hacía era que la persona tenía que empujarse clavado con los tornillos clavados en el pie, empujarse para poder exhalar tan solo un poco de aire. ¿Y por qué te estoy contando y dando estos datos? Porque cuando la Biblia dice que Dios nos entiende cuando sufrimos, no lo dice desde un lugar lejano, desde un lugar cómodo. No, podemos tener imágenes donde describe a Dios sentado en su trono. No es desde esa imagen que Dios está viendo en su trono nuestro sufrimiento, sino Dios mismo experimentó el más crudo dolor en esa situación. Jesús en la cruz, Él cargó el dolor y el pecado del mundo. Por eso cuando tú y yo sufrimos, Dios nos entiende. Y no está lejano, sino Él está cercano, Él está con nosotros. Pablo escribe esto y a veces nos ayuda a escuchar esto porque nos puede animar y podemos entender por qué estamos pasando eso. No es toda la razón. Dios siempre tiene un plan perfecto, un plan que todo lo usa para bien. Y en 2 Corintios 1, 3, 5 dice, demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso. Siempre nos ayuda cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos. Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él, Dios nos consuela. Dios, podemos ver que Pablo está diciendo que Dios es el que es bueno y que viene y nos consuela y está con nosotros siempre que lo necesitamos, cuando estamos sufriendo, cuando necesitamos ayuda, pero que también te consuela para que podamos consolar a otros. El sufrimiento en las manos de Dios se convierte en una herramienta para conectar con otros, para poder entendernos, para poder tener empatía en medio de dolor, así como una cicatriz que ya no duele, pero es evidente que algo sucedió. Y cuando otra persona está herido, esa cicatriz nos da la credibilidad de que entendemos lo que está pasando, de lo que le está doliendo. Entonces el sufrimiento no es que desaparece, sino se transforma en compasión, en poder conectar con otros. Ahora, si el sufrimiento es real, si Dios lo sabe, si Jesús lo vivió, tú y yo, ¿qué es lo que debemos de hacer con el sufrimiento? ¿Qué es lo que debo de hacer con lo que me está doliendo el día de hoy? Y ya lo conversé y ya lo comenté, y es que tú y yo debemos de desarrollar el lenguaje del lamento. Si Jesús expresó su dolor, ¿por qué tú y yo no lo podríamos expresar delante de Dios? Porque Dios no pide que nos callemos o que simulemos que todo está bien,
que no está pasando nada. A veces hay circunstancias sucediendo y son evidentes, o hay cosas que son de manera interna que están sucediendo en nosotros. ¿Por qué deberíamos de callarnos? Dios quiere que podamos ser honestos delante de Él. Y eso es el lenguaje del lamento, ser honestos, transparentes delante de Él cuando algo nos duele o cuando hay algo que estamos sintiendo por alguna situación. Y simplemente se trata de ir al lugar correcto, que es en su presencia, es estar con Él. Así que hay 4 momentos para que se den el lamento de una manera sana, de una manera correcta. Una es volvernos a Él. Cuando hay algo que te duele, cuando hay algo que te está lastimando, que te está provocando, no debemos de ignorar a Dios ni debemos de alejarnos de Él. Ven, sin importar las palabras que están resonando en tu cabeza, los pensamientos, ven a Él, acércate a Él, porque el lamento empieza acercándonos y llevándonos al lugar correcto, en lugar de alejarnos de Dios. El segundo es quéjate. Y la palabra quejarte a veces puede sonar que no tiene espacio y suena extraño en este momento. Pero en lugar de guardar silencio, ven y suelta todo lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que te está enojando, lo que te está frustrando, lo que donde no ves salida. Ven, porque Él quiere escucharte y Él puede con esto. Él entiende lo que estás pasando. El tercer momento es pide. Dile lo que necesitas. No tengamos miedo de pedirle que Él sea el que actúe. Es más, Dios no nos ha, en ese momento, Dios no nos ha dejado solos. En ese momento, el Espíritu Santo está operando. Tenemos acceso a Él. Él es el consolador, Él es el que nos ayuda. Y en Romanos 8:26 dice que cuando necesitamos ayuda, Él viene, el Espíritu Santo, viene y nos ayuda. Y cuando no sabemos qué pedir, Él pide por nosotros. Así que pidamos. El cuarto punto es confía. No significa que el dolor va a desaparecer, significa recordar que Dios es bueno en gran manera, que sus misericordias se renuevan todas las mañanas, que Él está presente, que todo lo que Él hace lo usa para bien, que Él tiene grandes planes y mayores de los que nosotros pudiéramos pensar e imaginar. Todo es bueno en Él, todo es perfecto en Él. Entonces, ¿qué es lo que a veces nos impide acercar a Dios cuando hay algo que nos está causando dolor? Y si yo tuviera que responder esa pregunta de manera honesta, no es que Dios se haya alejado, sino que a veces, sinceramente, el que se ha movido he sido yo. En mi dolor me he cerrado, en mi vergüenza de saber que estoy mal, eh, me he alejado de Dios y no me he acercado. Entonces, no pretendamos estar bien para poder acercarnos. A veces ese es el mayor error que tú y yo cometemos. Queremos estar perfectos y tener las palabras correctas para venir a orar con Él, sino que confiadamente podemos acercarnos al trono de la gracia, venir rotos, venir desahogarnos, venir y soltar lo que estamos cargando, venir y lo que estamos sufriendo, lo que nos está, a veces incluso no estar cuerdos y no pensar de manera razonable, venir y eso soltarlo delante de Dios, así tal y como estamos. Te animo que puedas acercarte a Dios y que vengas
y traigas lo que hoy está pasando delante de tu vida. No importa si crees que pueda ser algo sencillo, lo mínimo. A veces creemos que simplemente debe ser cuando es una gran enfermedad, cuando hay algo que provoca mucho dolor, cuando está haciendo mucha tensión. No tiene que ser eso. Si a ti te está doliendo, si tú no lo estás comprendiendo, si tú no tenemos la capacidad de lidiar con eso, ven y soltémoslo, porque Él sí nos entiende también. Oí una voz fuerte del cielo que decía: ahora el hogar de Dios está con los seres humanos, y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él secará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. El sufrimiento no es la historia final, es parte de la vida, es parte del proceso, pero hay un día que terminará. Hay un día que Jesús volverá y todo cambiará. Habrá una vida nueva, será completamente diferente. Pero mientras llega ese día, tenemos esto, Emmanuel, Dios con nosotros. Él nos está acompañando, Él está aquí ahora disponible y ha dejado al Espíritu Santo para consolarnos y ayudarnos en los momentos de debilidad, de aflicción. Él está aquí. Y si hoy estás en un momento difícil, te animo a que puedas ir al lugar correcto, a quejarte, a desahogarte, a que puedas tener ese tiempo honesto con Él, a que puedas pedirle que Él actúe y obre, que Él se manifieste, que Él corrija tu camino, que Él obre como tenga que hacer, lo que Él tenga que hacer. Ven y hazlo. Y no tenemos que fingir, no tenemos que considerar que todo está bien, que incluso pensar que ya cuando esté todo resuelto me acerco. No, lo podemos hacer aquí y ahora y en este momento. Y me gustaría que si estás viendo esto con más personas, lo puedes hacer en otro momento. Si estás ahorita mismo solo, que podamos orar porque Dios pueda traer sanidad, que Dios pueda restaurar tu vida, que Dios pueda obrar en medio del sufrimiento. Así que oremos. Dios, queremos que creemos en ti. Sabemos que tú eres bueno, que tú estás con nosotros. Gracias por Jesús. Gracias por la vida que ahora podemos encontrar en Jesús, que podemos encontrar sentido en todo lo que está pasando. Pero esa es una gran verdad, pero también otra verdad es que hay dolor, hay sufrimiento, hay situaciones ocurriendo en nuestras vidas que te necesitamos. Nosotros no podemos con eso, pero es bueno que tú vienes a cargar juntamente con nosotros. Haces que todo sea más liviano, haces que la vida pueda tener sentido, nos das esperanza, traes sanidad en las heridas, en todo el dolor, el sufrimiento que hay, Padre. Ven, Señor, y que tu mano pueda entrar en ese sufrimiento y lo pueda transformar completamente. Tal vez ahorita no podamos entender por qué lo estás usando, por qué lo estás permitiendo, pero sabemos que tus planes al final son para bien, para nuestras vidas, Señor, tanto para nosotros como para otros. Padre, ven y sigue restaurando nuestra vida, sigue alineando conforme a tus planes, a tu perfecta voluntad, Señor. Pero queremos en medio de todo esto sentirte a ti, Señor. Saber que tú eres nuestro lugar seguro, saber que podemos siempre correr a los brazos de papá, que podemos correr hacia ti sin importar cómo estemos nosotros. Danos esa seguridad, Señor, en todo tiempo. Y que en cualquier situación podamos voltear a verte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Familia, gracias por este tiempo.
este tiempo de miércoles de crecimiento. Te animo a que puedas seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y sepas de la vida, de lo que está aconteciendo en nuestra iglesia, que puedas compartir y ser de bendición para otras personas. Y en los domingos tenemos reuniones en el Hotel Astur a las 10, 11:30 y 1. Y queremos agradecerte por tu fidelidad, por tu generosidad, a lo que Dios está levantando en esta iglesia. Gracias por tus diezmos y ofrendas. Y que Dios te siga bendiciendo. Hasta luego.